Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programacitamedica@yahoo.es o las inquietudes que ustedes tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa dedicado a resolver esas inquietudes que ustedes nos dejan en este correo electrónico, de manera pues que es un espacio para todos ustedes los televidentes. Así que si tienen alguna inquietud sobre el tema que estemos desarrollando o tienen alguna pregunta en especial, pues estamos aquí con la doctora Doris Amanda el día de hoy para resolver todas esas inquietudes. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris. Doctora, buen día. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a la amable teleaudiencia. Hoy es un día especial, estamos con un friecito de esos deliciosos que nos invita a trabajar y a cubrirnos un poco también, doctor, porque las infecciones respiratorias a raíz de todo este episodio que tuvimos con ceniza y sin mucha agua, hizo que muchos pues fuéramos afectados nuestra vía respiratoria. Hoy le damos una bienvenida muy especial a 3 jóvenes maravillosos, talentosos de la ciudad de Manizales, al señor May Jiménez, al señor Daniel Osorio y al señor Pablo Ruiz Henao. Ellos acaban de llegar de la orquesta YOA, que es una orquesta internacional que convoca a músicos de categoría superior y conforman una orquesta. Acaban de llegar de Chile. ¿Son caldenses o son...? Claro, son nuestros muchachos de Manizales. O sea que Manizales estuvo representando a Colombia allí en esta orquesta y les damos una bienvenida muy calurosa, muy afectuosa. Recordemos que nuestra ciudad está ávida por tener nuevamente abierta a nuestra orquesta sinfónica que nos ha representado también y la cual merecemos porque Manizales es una ciudad culta y necesitamos cuanto antes de la presencia de nuestra orquesta. Bueno, doctor Juan Carlos, ayer hubo un evento que llamó la atención y fue una expedición, una caminata muy llamativa que hicieron varios personajes, entre ellos el gobernador de Caldas, que entre otras cosas me pareció muy valiente porque yo creo que el doctor Guido Echeverry no es muy juicioso con el ejercicio. Sin embargo, se fueron por estas montañas desde la Cuchilla del Salado y llegaron a un paraje hermoso que se llama Pueblo Rico en Neira y llegaron lindo hasta allí. Eso es un paisaje muy hermoso. Pero me pareció un tanto atrevido que muchas personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio se fueran a asumir semejante caminata. Entonces observamos cómo hasta los vecinos tenían que salir con caballos para que las personas se prendieran de las colas de los caballos. Nuestro paisaje es agreste, ¿sí? Entonces hablemos un poco de cómo nos debemos preparar nosotros para cuando vamos a realizar ejercicio. Primero que todo, el ejercicio debe ser habitual, porque la semana tiene 7 días. ¿Sí? La semana no tiene 3 días. Alguien nos recomendará, hagan ejercicio por lo menos 3 veces de la semana. No, recordemos que la semana tiene 7 días. Entonces, de pronto alguna persona dice, pero es que no siempre puedo ir al gimnasio. No importa, si usted no puede ir al gimnasio, esos otros días que no va al gimnasio, si está lloviendo y no puede salir a caminar, entonces usted puede prender la radio y bailar 1 hora. Cuando usted hace 1 hora diaria de baile, eso está implicando que gaste por lo menos, que consuma siquiera entre 150 y 200 calorías de lo que usted ha ingerido, ¿sí? Porque lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo hay que quemarlo, porque si no lo vamos a ir acumulando en unas hermosas llantas que van a hacer que nuestro riesgo cardiovascular aumente. Otra de las cosas es que el entrenamiento hacia el maestro, o sea, el entrenamiento periódico, si nosotros acostumbramos a nuestro ejercicio, a nuestro cuerpo, perdón, a una rutina de ejercicio, esto va a hacer que la frecuencia cardíaca esté acostumbrada, que nuestra musculatura esté acostumbrada y que no vayamos a hacer esos episodios de fatiga tan intensos, ¿sí? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que para el momento en el cual nosotros vamos a hacer ejercicio, idealmente debemos hidratarnos con agua, ¿sí? No vamos a ir consumiendo gaseosas ni sustancias que tengan calorías porque vamos a estar perdiendo la actividad que vamos a hacer. Y
es importante contarle a las personas que cuando ellos comienzan a hacer ejercicio, lo que ocurre con mayor frecuencia es que inicialmente podemos ganar peso. Entonces los pacientes llegan a la consulta un tanto decepcionados, donde dicen, no doctora, pero es que usted me dijo que hiciera 1 hora diaria de ejercicio y mire, vengo con 1 kilo más, ¿sí? Ahí la pregunta es, ¿cómo siente la ropa? ¿La siente más holgada? Sí, he sentido que mi ropa me la puedo colocar con más facilidad. Eso tiene una explicación. Sus músculos han ganado peso porque van ganando masa, esa masa es magra y a usted le cabe mejor la ropa porque lo que comienza a quemar es grasa. Y la grasa es lo que menos pesa y lo que más ocupa espacio. Entonces, ánimo con el ejercicio, no vamos a tirar la toalla, no importa que en los 2 primeros meses ganemos un poco de peso, ese peso es de músculo. El resto ya lo vamos a comenzar a bajar en la medida en la que vayamos agotando todos esos depósitos de grasa. Y excelente las caminatas, pero hay que prepararse para ellas, hay que hacer un acondicionamiento para que no vayan a tener sorpresas en esas largas caminatas por una inadecuada preparación. Así pues que muy buenas esas recomendaciones. Ajá. Doctora Doris, nos escribe Julia, ella dice que tiene su mamá de 75 años y está muy preocupada porque no come absolutamente nada. Ella dice que solamente se toma un cafecito con leche, medio unta una galleta por ahí o una tostada, le da un mordisquito y hasta ahí. Esa es la comidita que tiene la mamá, de manera pues que está bastante preocupada porque no sabe ni qué hacer, porque le ha comprado de pronto algunos suplementos vitamínicos y no se los toma y no come absolutamente nada. Entonces ella está muy preocupada porque dice que se le va a morir de hambre su mamá. Pues es una situación bastante complicada la de la mamá de Julia, porque definitivamente hay varios pacientes en esta edad que comienzan, no solamente, se ven 2 situaciones, una de esos pacientes que desayunan y a la media hora están pidiendo otra vez el desayuno. ¿Por qué? Porque no se acordaban que comieron alguna cosa. Y a la media hora, a la hora, y hasta se ponen bravos e insisten de que definitivamente no han comido absolutamente nada. Esto se presenta en estadios iniciales, por ejemplo, a veces de la demencia tipo Alzheimer, en donde los pacientes reclaman de manera periódica las comidas y no se acuerdan muy bien si comieron o no. Pero en estadios ya un poquito más avanzados comienzan los pacientes a no comer y sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las glándulas salivales de ellos se van atrofiando un poco, entonces producen menos saliva, les duele un poco las mandíbulas y los músculos a veces de la faciales se van desacondicionando, entonces todo lo que sea comida y de masticar les da pereza o les da fatiga también y les da mucha dificultad tragar. Entonces estos pacientes comienzan a ir comiendo cada día más poco y es una de las situaciones probablemente de la mamá de Julia. Y entonces, ¿qué hay que hacer en este sentido? Pues hay algunas estrategias que uno debe utilizar para que estos abuelos coman un poco más. Es, por ejemplo, no pretender que se van a comer el desayuno, el almuerzo y la comida y unas buenas porciones, no. En ellos hay que fraccionar un poco la dieta, es decir, que coman 5 o 6 veces al día por lo menos, pero cantidades lo más pequeñas posible porque no van a comerse el plato de su buen almuerzo o de su buena comida, no. Hay que fraccionarles mucho la dieta, es decir, que todo el día estén picando ciertas cositas porque ellos se van a cansar o se van a fatigar muy fácil. Entonces, 1 es fraccionar la dieta. 2, que lo poquito que se coma sea pues, idealmente muy nutritivo. Entonces hay que tratar de escoger ciertos alimentos y a veces estos suplementos vitamínicos que venden muchos en el mercado para que les den pequeñas cantidades, de manera pues que lo poquito que se coma pues esté bien cargado de vitaminas y minerales que son muy útiles pues para ellos y lo van a necesitar. Otra recomendación es no ponerle varias cosas en la mesa, porque hay pacientes donde les ponen, por ejemplo, su comida, su arroz, su porción de carne, etcétera, pero resulta que les ponen aquí una mazamorrita. Entonces, o algún postrecito, a ellos les encantan mucho los dulces. Entonces, ¿qué hacen? Dirigen casi que directamente al dulce antes que comerse el resto de su comida, que puede ser mucho más nutritiva. Entonces ese postre no se lo vamos a poner ahí mismo en la mesa, sino que se lo vamos a dejar como al final. Entonces le ponemos la comidita normal y después, cuando ya termine esta parte que va a comer y ya no va a comer más, entonces ahí sí le agregamos esa porción de postre o de otro elemento que le guste muchísimo a él.
También pues hay que destinar e insistir muchísimo, destinar un poco de tiempo para insistirles en esta alimentación, porque si definitivamente no tenemos paciencia, pues ellos no van a comer absolutamente nada. Ellos simplemente, si usted le pone la comida en la mesa, pues muchos de ellos no van a comer absolutamente nada. Entonces hay que destinar también una buena parte del tiempo para insistirle en la alimentación a estos pacientes. Esa es una etapa muy complicada de nuestra vida, y si no lo hacemos, pues ellos van a entrar en lo que llaman la sarcopenia, es decir, que van a irse desnutriendo cada día más, y esto es lo que va a llevar a un deterioro progresivo físico y mental mucho más acelerado, y van a tener unos abuelos más deteriorados. Entonces son unas recomendaciones importantes para Julia, nuestra televidente, y yo sé que de pronto muchos televidentes también lo van a tener en cuenta para ayudarles a sus padres o a sus abuelos en estas etapas tan avanzadas ya, por ejemplo, a veces de esas demencias tipo Alzheimer que tienen. Doctor, acabas de hablar de un tema que es muy frecuente. En mis años de docencia en medicina interna, siempre en mis rotaciones hubo una pregunta que nunca dejé de hacer a mis alumnos, y fue: ¿cuál es una de las principales causas en la pérdida de peso del adulto mayor? Y una de las principales causas es la depresión. Recordemos que nuestros adultos cada vez están más solos, y cómo se han invertido los papeles, y observamos que viene doña Jesucita a consulta, ¿y con quién vive? Sola. Sola. Viene don Pedronel, ¿y con quién vive? Solo. Y la mayoría son mujeres, ¿sí? Viven solitas. Las mujeres duran más que los hombres. Sí, nosotros somos más juiciositas. Entonces, es algo llamativo, hay que tener en cuenta eso. El adulto mayor que permanece tantas horas solo va cayendo en un estadio de desmotivación. Es que no es sino pensarlo. Si tú estás solo, tú te motivas a hacer almuerzo, o te motivas a hacer la comida o a hacer el desayuno. No, comienzas a matar el rato. Entonces a estas personas hay que ponerles mucha atención. Yo creo que tú, ahorita que tienes tu hogar de atención de adulto mayor, has enriquecido mucho tu concepto acerca del adulto mayor, pero nosotros que afortunadamente pertenecemos a esa franja que todavía podemos contar con nuestro papá, con nuestra mamá, en fin, bueno, desafortunadamente mi papá ya murió, pero está mi mamá. Yo le hago mucho hincapié a ella: mami, por favor, recuerde que en el desayuno vamos a tener elementos importantes, donde haya proteína, vitamina, minerales, líquido, ¿sí? Y le explico en qué consiste, lo mismo el almuerzo, lo mismo la comida, y vamos a tener en cuenta que hay una sustancia especial de la cual se nutre el cerebro, que se llama azúcar. No es porque nosotros tengamos que consumir azúcar, sino porque de lo que nosotros ingresamos a nuestra comida, cuando nosotros lo ingresamos y estas sustancias se absorben y luego pasan a metabolizarse, allí llega a convertirse por medio del hígado en azúcares, y esos azúcares son los que van a nutrir nuestro cerebro, o sea, el producto del metabolismo. Allí que hay que poner cuidado con la alimentación de los papás. Muchos de ellos, de los papás y de los abuelos y de los tíos y en general de las personas que ya tienen una edad muy importante y que comienzan además no solo a presentar depresión con frecuencia, sino a producirse una atrofia en las papilas gustativas, una atrofia a nivel de las microfibrillas que van entre el gusto, el olfato, hacia el área frontal a interpretarnos el gusto, y van como perdiendo cierta motivación por comer. Entonces allí es cuando en esa suplementación nutricional que algunos quieran o puedan conseguir en la farmacia o en el supermercado, siempre tengamos en cuenta esa recomendación que les he estado dando acerca de la concentración de zinc, ¿sí? Entonces el zinc, que esa sustancia que nosotros vayamos a consumir tenga más de 17 miligramos. Cuando podemos obtener una sustancia de más de 17 miligramos, la capacidad para el equilibrio, la capacidad para el gusto y la capacidad para el raciocinio y para el metabolismo que tiene que hacer los alimentos que ellos ingresan al intestino
va a ser mucho mejor y vamos a observar que estos personajes van caminando con más seguridad y tienen más gusto por comer. Además, están recordando, que esa es la otra parte que tú tocabas, muy importante, porque en muchas ocasiones no es ni siquiera que ellos hayan entrado en una fase de Alzheimer, sino que simplemente, como se ha acabado mucha parte de lo que es el gusto, entonces ellos olvidan, porque en la medida en la que va pasando el tiempo, nosotros vamos teniendo fracciones de olvido de la memoria más reciente. Y tú tocaste varias cositas, por ejemplo eso del gusto es supremamente importante porque si no tienen el zinc, claro que favorece de pronto nuevamente como recobrar esas papilas gustativas para que le encuentren como el saborcito a las comidas. Es que como cuando uno está de pronto enfermo, casi siempre tiene la lengua un poco saburral y no le encuentra uno absolutamente nada de gracia a las comidas, por eso uno le provoca comer porque todo le sabe igual o no tiene ningún sabor en especial. Entonces es un aspecto muy importante que van teniendo estos abuelos y por eso a veces la gente se pone brava con ellos, que porque no come, es que le dejamos la comida y no come, ¿cierto? Entonces se ponen bravos porque definitivamente es que uno no come lo que a usted no le apetece ni le encuentra ninguna gracia. El comer es un gusto, es saborear la comida y si usted no la puede saborear porque no le encuentra ningún tipo de gusto, pues entonces ahí es donde va a tener esos problemas de alimentación. Y hay otra cosa que lo que tú decías de los abuelos que viven solos. Uno encuentra, y casualmente en el hogar hemos encontrado muchas personas que han vivido solos y uno dice, pero ¿y estos cómo se podían defender en su hogar? Porque vivían completamente solos, sus hijos ya los han dejado y han hecho vida completamente aparte. Y a veces han vivido solo con empleadas del servicio doméstico. Hemos encontrado una cantidad de sorpresas increíbles en donde pacientes que solamente los cuidaba la empleada del servicio doméstico, pero ella se limitaba pues, a hacer las labores del hogar y a darle solamente la comida cuando llegaba el momento. Y hemos encontrado que estos pacientes, muchos de ellos ni hablaban, llevaban varios meses sin hablar, no se movían y estaban como en un estado de postración paulatino debido a que pues, la empleada del servicio lo que hace es asistirlos en la comida y en sus necesidades básicas, pero no les han brindado ningún tipo de estimulación. Entonces encontramos abuelos que hace muchos meses no hablaban ni siquiera, que no comían nada, que no podían defenderse siquiera de sus labores esenciales, que no se quieren bañar en absoluto y entonces la empleada tampoco a veces les va a insistir mucho con esto porque no se quieren bañar, porque controlan mal la temperatura corporal, entonces no le insisten porque se ponen muy bravos. Pacientes que están completamente postrados en sus camas porque también pues, la empleada no les va sino de pronto a sentarlos en su silla y no más, pero no los va a estimular. Y hemos encontrado una sorpresa grandísima cómo han evolucionado estos pacientes a caminar, a hablar, a desarrollar otro tipo de relación con el medio, con otras personas, cuando los ponen en otro ambiente totalmente diferente. Entonces, definitivamente hay que pensar en esto. A veces si nosotros somos culpables en ese sentido de que nuestro papá o nuestra mamá esté postrado en la cama y que no quiera comer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le estamos ofreciendo otras alternativas de relación con el medio. Entonces es una reflexión ahí como para que dejemos, porque definitivamente a veces nos concentramos en que nuestros papás, nuestros abuelos están ahí y nos conformamos con que ellos se vayan postrando cada día y de pronto no estamos haciendo no les estamos ofreciendo algo para que se estimulen, para que se relacionen con el medio y para que definitivamente no lleguen a ese estado de postración tan impresionante como encuentra uno. Y los cataloga uno como dementes, como que si tuvieran algún tipo de demencia y mentiras que no, es falta de estimulación simplemente porque no le hemos hecho alguna labor en este sentido. Otra de los olvidos que tenemos con el adulto mayor es la parte odontológica. Dolorosamente, nosotros creemos que el odontólogo solamente es para aquellas personas quienes están comenzando su vida, en fin. Pero recordemos que en muchas ocasiones estos pacientes que nosotros catalogamos como edéntulos, o sea, sin dientes, en muchas ocasiones les han realizado prótesis y resulta que no les han hecho las extracciones adecuadamente, y lo cual se constituye en eventos que constantemente van a estar emitiendo mensajes de inflamación, inflamación, inflamación. Entonces ellos no mastican, no comen porque les da miedo, ¿sí? O aquellos pacientes en que uno llega y llamativamente uno dice, pero ¿hace cuántos meses estas cajitas no han sido lavadas? Sí, uy no, entonces
a nuestros adultos, por favor, aprendamos a apreciarles también su cavidad oral. Recordemos que por allí es por donde ingresa la comida, por allí también entra parte del aire, por allí es por donde nos vamos a comunicar porque vamos a hablar. O sea, la boca es una estructura absolutamente indispensable y debe tener una muy buena mecánica, muy buen aseo, y en ellos es importantísimo poderles lavar muy bien la lengua para que las papilas gustativas estén libres, poder lavar muy bien esas cajitas en aquellos pacientes que tienen prótesis total, o el puente, ¿sí? Fijarnos cómo están, porque en ocasiones observamos que son esas estructuras que están sueltas, ¿sí? Y llega uno a ver al anciano que está en la casa porque le están escuchando un ruido respiratorio y resulta que se ha deglutido, se ha tragado parte de la prótesis, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante, hay que visitar al odontólogo en todas las fracciones que nosotros tengamos de nuestra existencia, y en la parte del adulto mayor hay que ponerle mucha atención porque no debemos tener ni áreas que nos vayan a emitir mensajes de inflamación, debemos tener una buena estructura para que ellos puedan masticar, porque ellos deben masticar muy bien para que la digestión se haga adecuada, y debemos tener un área que les permita a ellos comunicarse muy bien, sin inflamaciones, sin halitosis, o sea, sin mal aliento, y que les permita comunicarse adecuadamente. Doctora Doris, hace 2 días me llegó este correo, a nuestro correo programacitamedica@yahoo.es, donde decía Samuel, estaba muy preocupado porque el padre tiene 65 años y dice que tiene hace varios días episodios de deposiciones negras y que lo ha visto cada día como muy pálido y muy desalentado. Entonces él nos preguntaba que qué podía hacer. Yo le quiero decir a Samuel que definitivamente su padre, si tiene unas deposiciones negras que muy probablemente tengan un olor muy fétido y lo ve pálido y desalentado, es que probablemente su padre esté cursando con un sangrado de vías digestivas altas. Cuando la sangre ocurre una hemorragia a nivel de la vía gastrointestinal alta, o sea, del estómago o del duodeno, esta sangre en el transcurso por todo el intestino pues se va tornando de una coloración negruzca, así que sangre o deposiciones de color negra con un olor bastante fétido y a veces de aspecto como diarreico, pues generalmente son melenas, así se llama, correspondientes a un sangrado de vías digestivas. Y lo que le recomiendo a Samuel es que lleve a su padre de manera urgente al servicio de urgencias, porque lo que más probablemente hay que hacerle es una endoscopia de vías digestivas para determinar si tiene una úlcera sangrante a nivel gástrico o duodenal que le esté produciendo este tipo de manifestaciones. Y es una enfermedad que hay que correrle rápidamente porque en ciertos casos pues hay sangraditos leves que se pueden controlar, pero en otros casos los sangrados son tan abundantes y tan intensos que pueden llegar a ocurrir o matar al paciente en pocas horas. Así que le recomiendo a Samuel que lleve y consulte inmediatamente por urgencias con su padre, porque precisamente hay que hacer una endoscopia y determinar de dónde es el sangrado para evitar que tenga una consecuencia fatal, por ejemplo, en él. Y expliquémosle a don Samuel por qué el papá tiene ese mareo y por qué lo ve pálido. El mareo y la palidez se deben a que esa sangre que se va perdiendo van anemizando el paciente, lo van tornando con una anemia, y esa anemia aguda es la que ocasiona una falla cardíaca y le puede desencadenar de pronto la muerte al paciente. Entonces por eso es la anemia que causa ese sangrado, y esa anemia pues hace que uno se torne pálido, sudoroso y completamente desalentado. Entonces esa es la explicación de por qué tiene ese sangrado y ese desaliento el paciente. Hay que recordar que no siempre cuando hay sangrado digestivo alto se acompaña de emesis, o sea de vómito, y que simplemente puede ser un síntoma larvado, así como lo refiere don Samuel, que fue observando a su padre estar hipoactivo, pálido, decaído. Por lo regular el paciente además está taquicárdico porque el corazón se defiende, y nuestra anatomía, nuestra fisiología es muy rica, entonces comenzamos a bombear la sangre con más frecuencia. Hay prácticamente un aforismo que aprendimos en la facultad, y es que la mayoría de las veces las deposiciones que se hacen negras, el sangrado, en caso de que sea un sangrado,
es de vías digestivas altas, y cuando el sangrado se hace rojo, sangrado rutilante, es de vías digestivas bajas, ¿sí? Eso debe orientarnos a nosotros a pensar qué es lo que el paciente necesita en este momento, si no tiene vómito, si las deposiciones son negras, si el paciente va comenzando a tener unos ciertos síntomas que nos indiquen que el paciente se está anemizando, entonces lo más posible es que sea de vías digestivas altas. Allí hay algo muy importante, doctor, y es el comportamiento de las vías digestivas bajas. El colon, que es una de las partes de nuestro organismo que más hemos olvidado porque le tiramos muy duro al colon. Mire que tenemos dietas que son inadecuadas, tenemos un altísimo consumo de harinas que para el colon es terrible, y además consumimos una cantidad de embutidos y de sustancias y de salsas que van a ir al colon también a mortificarlo. Y además nuestra genética, también hay que tener en cuenta que el colon puede hacer sus llamados de atención con sangrados, de allí que nosotros debemos tener en cuenta síntomas como estreñimiento, diarrea, aparición de deposiciones rojas o negras y la forma que tiene la deposición. En la clasificación de los parámetros de Roma es muy claro cuando ellos hablan de la forma que tiene la deposición, si es en bolitas, o sea, heces caprinas. Entonces dice el paciente, doctora, es que mis deposiciones, yo parezco un conejo, ¿sí? Entonces allí hay que poner cuidado, porque el hecho de que nuestras deposiciones sean como bolitas o que sean duras, o con mucho esfuerzo, claro. O con mucho esfuerzo, eso está haciendo que nosotros pensemos allá en ese colon toda esa cantidad de fuerza que tiene que hacer y todo lo que va a raspar esa materia fecal, las paredes del colon, para ir en su trayectoria hacia el ano, hacia la deposición, además de toda la fuerza que tiene que hacer el paciente para defecar. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente se presentan deposiciones duras, también se pueden presentar deposiciones blandas o deposiciones diarreicas. Entonces aquellos pacientes quienes comienzan a mencionar que hay cambios en la presentación de sus deposiciones, unas veces con diarrea, otras veces con estreñimiento, otras veces hay que hacer mucho esfuerzo, siempre debemos comentarle al médico, eso hay que comentárselo al médico. Y recordemos que hay un examen que es muy sencillo, que es la colonoscopia, que nosotros podemos indicarle al paciente para que se le realice y podemos hacer un diagnóstico oportuno de lo que puede ser una displasia a nivel colónico. Bueno, vayan preparando sus preguntas porque después de comerciales vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que ustedes nos cuenten algunas inquietudes, de manera pues que ya regresamos. Estás viendo Cita Médica. Estás viendo Cita Médica. Estamos aquí en Cita Médica hablando de temas en general, dando unas recomendaciones saludables para todos ustedes. Y les quiero contar, pues también a veces nosotros tenemos algunos hábitos que nos pueden deteriorar el cerebro o nuestra salud. Por eso, si le damos paso a la presentación, pues vamos a contarle algunos hábitos que están dañando nuestro cerebro y nuestra salud y que definitivamente tenemos que ir tratando de quitar de nuestras vidas para que lleguemos a una vejez mucho más placentera y con menos problemas de tipo mental. Entonces le damos paso por favor a la primera diapositiva. La primera dice no desayunar. Resulta que estamos nosotros teniendo en nuestra vida, sobre todo de los niños a veces, o nosotros los adultos, estamos fomentando hábitos como no desayunar. Está comprobado definitivamente que los niños que no desayunan, pues no van a tener un adecuado rendimiento escolar. La gente que no desayuna tiene un bajo nivel de azúcar en la sangre, esto genera insuficiente suministro de nutrientes al cerebro, causando una degeneración de tipo paulatino. Comer de más. Esto causa el endurecimiento de las arterias del cerebro, causando además una baja de la capacidad mental. Otro hábito inadecuado completamente es fumar, lo cual causa disminución del tamaño cerebral y promueve la demencia tipo Alzheimer. Consumir altas cantidades de azúcar.
El alto consumo de azúcar también interrumpe la absorción de las proteínas y nutrientes, causando una mala nutrición y puede interferir también con el desarrollo del cerebro. Y lo otro es la contaminación del aire. El cerebro es el más grande consumidor de oxígeno de nuestro cuerpo. Inhalar aire contaminado disminuye su oxigenación, generando una disminución de la eficiencia a nivel cerebral. ¿Tú qué opinas, doctora Doris, acerca de que los niños no están desayunando? Y muchos adultos simplemente estamos manejando las situaciones diarias de nuestra vida, pero sin acudir al desayuno. ¿Tú desayunaste antes de venir? Muy bien. Sí, hoy he desayunado con una muy buena porción de proteína y con una bebida caliente que me da muy buena energía, que se llama chocolate, ¿sí? Y con mi arepa, porque yo soy paisa, o sea que hay que comer arepita. Allí viene una muy buena cantidad de cereal y entonces la arepa nos va a dar energía, el queso, allí venía la proteína, y el chocolatico pues energía y también me suministra omega, ¿sí? Pero antes de eso me comí una fruta, ¿sí? Entonces allí, al haberme comido la frutica, comencé con una buena porción de vitaminas. Recordemos que las vitaminas son aquellas que direccionan para dónde va cada una de los nutrientes que nosotros consumimos, por eso su nombre es de regulador. Con respecto a tu pregunta, esa es una situación muy dolorosa. Cada vez estamos más ocupados y cada vez vamos involucrando a los niños en esa fracción de ocupación de los papás. Entonces, a los niños simplemente los metimos en una costumbre gringa de cómanse los cornflakes y nos vamos ya, ¿sí? No, al niño hay que darle el desayunito con amor, desde ahí comienza el afecto. Entonces, debemos darle, así haya que levantar al niño un poco más temprano, pero el niño debe irse bien desayunadito para el sitio donde va a ir, o al jardín, o al colegio, en fin, o a la universidad. Y digo de niño porque cada vez en la universidad tenemos más niños, ¿sí? Gente mucho más joven, ellos también, aunque sean adolescentes y ya se vean muy grandecitos, todos debemos desayunar. El almuerzo es una parte muy importante y la comida también. Recordemos que el hombre es un ser omnívoro. Omnívoro quiere decir que come de todo y que además debe tener 3 golpes diarios, 3 comidas diarias. Algunos pacientes me dicen, doctora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez, desde que yo interrumpí la comida de la tarde, en vez de bajar de peso, estoy aumentando de peso. Entonces les voy a explicar. Eso ocurre por algo muy sencillo. Recordemos cuándo nos rinde más la plata. La plata nos rinde más cuando tenemos menos plata. ¿Por qué? Porque es un sistema de economía. Entonces, ¿qué dice el organismo? Oiga, nos enviaron menos comida, tenemos menos nutrientes, tenemos que ahorrar. Entonces, ahorra. De ahí que nosotros debemos tener 3 golpes al día y la comida de la tarde no debe ser comida de viejito. La comida de la tarde debe tener una muy buena porción de verdura o de hortaliza acompañado de una buena porción de proteína, que sería en ese caso una proteína de origen animal como la carne, y una bebida caliente. Si nosotros consumimos una bebida caliente, que idealmente debe ser una aromática, entonces por la noche no nos vamos a sentir empachados, no vamos a estar timpanizados ni meteorizados, vamos a tener una muy buena calidad de sueño, una muy buena calidad de la noche y vamos a estar consumiendo lo que necesitamos durante el día. Hay otros hábitos que también dañan nuestro cerebro y es dormir poco. Cuando dormimos poco, pues hacemos que nuestro cerebro no descanse adecuadamente. La falta de sueño por periodos prolongados acelera las pérdidas de las células del cerebro. Otra cosa que no se recomienda también es dormir con la cabeza cubierta, porque esto aumenta la concentración de dióxido de carbono, lo cual disminuye la oxigenación a nivel cerebral y puede causar efectos adversos a nuestro cerebro. Es frecuente que algunas personas se niegan a enfermarse, es decir, que se enferman y quieren seguir trabajando. Entonces el trabajar cuando uno está muy enfermo y estudiar, pues además dificulta que el cerebro responda adecuadamente y por eso también tiende a deteriorarse progresivamente. La falta de estimulación. Uno encuentra que pensar es la mejor manera de estimular nuestro cerebro. No hacerlo provoca que el cerebro disminuya su tamaño y por lo tanto su capacidad. Entonces por eso hay que tener
algunos hábitos de vida saludable. Hay que practicar conversaciones que sean inteligentes, memorizar nombres y cantantes, canciones de varias épocas, los números de teléfono. En fin, por ejemplo, yo le pregunto a mi madre el número de teléfono de algo y se lo sabe, sí, porque ella jamás aprendió de esta tecnología, simplemente ella se acostumbró fue a memorizarse los números de teléfono y se sabe más números de teléfono que uno actualmente, que ya simplemente espicha un botón y lo mira. Hay que practicar conversaciones profundas, intelectuales, que promuevan esa eficiencia cerebral e intelectual. Entonces, si usted puede practicar algún tipo de actividad lúdica, como tocar algún instrumento, en fin, todas esas cosas culturales que tú nos promocionas, pues entonces también es supremamente importante. Y lo otro es también consumir antioxidantes. Resulta que hay oxidantes que nos van a dañar nuestro cerebro. ¿Qué oxidantes encontramos en el ambiente? Entonces el humo del cigarrillo, la contaminación ambiental, y hay otro oxidante que es el estrés, que nos va a dañar también nuestro cerebro y todas nuestras funciones. Entonces se recomienda es consumir una buena cantidad de antioxidantes, los cuales están contenidos en muchos alimentos, en muchos nutrientes que ya les vamos a contar y que definitivamente nos van a mejorar todo este tipo de desempeño de las diferentes células de nuestro organismo. Entre estos están la vitamina C, la vitamina E, que son usadas como suplementos dietéticos y que ayudan a prevenir enfermedades tales como el cáncer. Y hay 10 alimentos que favorecen la longevidad. Entre ellos todos están llenos de antioxidantes. Entre ellos están los tomates, el aceite de oliva, las uvas rojas y el vino tinto, el ajo, las espinacas, los granos integrales, el salmón, que tiene mucho omega 3, las nueces, que son las almendras y nueces, que van a disminuir el colesterol también, tienen ácidos grasos monoinsaturados y omega 3, el arándano, un elemento bastante importante que se ha incorporado en nuestros hábitos de vida saludable y que lo promocionan también mucho los urólogos para prevenir infecciones de vías urinarias. Entonces los arándanos también son excelentes como antioxidantes. El té, sobre todo el verde, que tiene bastante efecto antioxidante. Entonces estas son unas recomendaciones también de tipo saludable de alimentos que contienen antioxidantes que nos van a mejorar todo el sistema cardiovascular y van a mejorar la salud de nuestro cerebro. Doctor Juan Carlos, acabas de tocar un tópico que me encanta. Allí yo recibo muchas preguntas de mis pacientes con respecto a los omega 3. Doctora, es que me mandaron este pote de omega 3 de Estados Unidos, ¿sí? Doctora, un amigo viajó y me trajo este potecito de vitamina E. Doctora, sobre todo de los omega, vamos a hacer claridad con respecto a los omega porque hay 2 omega que no se deben combinar idealmente, el 3 y el 6, porque por fisiología ya un mecanismo interno entre ellos, la acción del 3 es bloqueada por la acción del 6. Entonces, cuando vayamos a consumir, no mezclemos estos. Se puede mezclar el 3 y el 9, pero el 3 y el 6 no, porque por competición entre ellos hay un bloqueo en la absorción, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto a los omega, que tanto venden en el mercado, vamos a poner mucha atención con eso. Yo les recomiendo que no consuman en esa forma tan desaforada toda esta cantidad de omega con la que nos han invadido en el mercado. ¿Por qué? Por el contenido de mercurio. El contenido de mercurio que tolera el cuerpo humano es una fracción muy pequeña, es de 0.005. Entonces, al tener una cantidad tan pequeña de tolerabilidad del organismo, nosotros debemos saber de dónde provienen estos omega. De allí que no podemos consumir masivamente toda esta cantidad de elementos que nos están trayendo de afuera, porque deberíamos mirar la concentración de mercurio que ellos tienen. De allí que, por favor, hay formas más sencillas de consumir omega. Debemos mirar la procedencia y la mayoría está en origen del mar, y por favor miremos también la procedencia del pescado. La procedencia del pescado, cuando es del mar, hay una parte que está entre la frontera entre Perú y Colombia, donde se obtiene
pescado de excelente cantidad, de excelente calidad, además de cantidad también, pero allí hay una menor concentración en la contaminación con mercurio. Entonces hay omegas de muy buena marca en el mercado que debemos observar nosotros para evitar contaminación con mercurio, porque en realidad las personas tienen una muy buena intención, pero hay que saber la procedencia. La membrana celular es una membrana lipoproteica muy importante que requiere de una muy buena concentración de omega en el consumo diario, porque cuando nosotros tenemos muy bien esta membrana, esa membrana va a ser una membrana flexible, pero que va a saber identificar lo que ella puede permitir que ingrese a la célula y lo que no debe entrar a la célula. De allí que si nosotros fabricamos una buena membrana lipoproteica alrededor de la célula, entonces vamos a tener una muy buena defensa celular. Así también, doctor, hablábamos ahora de dietas que son muy importantes, de elementos de qué consumir en la dieta. Recordemos que la dieta entre más alcalina mejor, y la dieta debe tener una muy buena concentración de elementos verdes. Recordemos que dentro de la intención que tiene la persona que está haciendo de comer, también se puede tirar los alimentos, ¿sí? Lo he dicho en varias oportunidades, idealmente las zanahorias, consumamos las crudas, para que la zanahoria no nos ayude a engordar, porque una zanahoria que se cocina es una zanahoria que quintuplica su valor calórico. Entonces, en vez de cocinarla, la vamos a consumir los niños, idealmente, a masticar zanahoria, porque cuando nosotros masticamos zanahoria, los dientes están rodeados de una serie de ligamentos y de músculos que van a permitir que ellos se enderezcan, ¿sí? Entonces va a haber menos ortodoncia y dientes en una mejor disposición. Además que la encía va a ejercitarse también y va a haber menos enfermedad periodontal, ¿sí? Además que sabe más rica la zanahoria. Claro, la zanahoria, sí. Aprendamos a consumir más ensaladas crudas, más elementos a los cuales les adicionemos vinagre para que permanezcan totalmente sin helicobacter, ¿sí? Y para que aprendamos a tener una dieta. Nosotros hablamos mucho de la dieta mediterránea, pero es que ¿qué más mediterráneo si nosotros aquí tenemos una riqueza en elementos de cocina que debemos aprender a procesar en una forma que se haga muy palatable, o sea, muy agradable al gusto, pero que además le demos salud a los que están participando con nosotros. Les recuerdo también a todos los televidentes que en la línea médica tenemos unos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos el sistema de afiliaciones, hay muchas personas que nos preguntan acerca de esto, entonces es un sistema supremamente simple, por una muy baja cuota mensual, pues van a tener derecho a que el médico los asista de manera telefónica las 24 horas del día, le pueden preguntar cualquier cosa porque hay la asistencia de manera permanente, les pueden hacer esa consulta médica a domicilio cuando tengan algún problema de salud, entonces simplemente llaman al médico, el médico va a ir a su casa, los va a atender allá en la comodidad de su hogar. Si tienen alguna enfermedad, pues les van a poner esas inyecciones o esos medicamentos que le van a mejorar ese estado de enfermedad por el que esté pasando, y si tienen en algún momento la necesidad de ser trasladados a un centro hospitalario, pues también se les va a prestar ese servicio por una muy baja cuota. Solamente hay planes especiales, hay desde 20 a 30 mil pesos que se están manejando los precios para que las personas puedan vincularse de una manera supremamente fácil y puedan tener derecho a todos estos servicios médicos que está prestando la línea médica para ustedes. Además de otra cantidad de servicios que tienen la línea médica, que es toma de muestras de laboratorios, terapia física, respiratoria, el servicio de ambulancia, muchos servicios que ustedes pueden utilizar por una muy baja cuota, va entre 20 y 30 mil pesos dependiendo del grupo familiar o de las personas que se afilien. Entonces por esta cantidad uno debe invertirse un poco en su salud, invierta esos 20 o 30 mil pesitos para que su papá, su mamá estén protegidos y que tengan derecho a la consulta médica domiciliaria. Es una baja inversión para todos los beneficios que le está prestando la línea médica a ustedes. Y le quiero contar, doctora Doris, pues ya para terminar de pronto esta presentación, que existen 10 cosas que nos envejecen muchísimo. Entre ellas están el estrés.
Todos vivimos supremamente estresados de alguna manera, pero les quiero contar que el estrés, si usted quiere envejecer mucho más rápido, pues entonces esté sometido a una buena situación de estrés. La obesidad, el insomnio, los problemas del corazón, todo el sistema inmunológico se afecta por el estrés y esto hace que se envejezca uno mucho más rápidamente. La falta de ejercicio, lo hemos dicho miles de veces en todo congreso, en cuanto sitio va uno donde le hablen de bienestar y salud, siempre hablan de que el ejercicio es fundamental. Y la falta de ejercicio pues va a tener efectos acumulativos en el cuerpo de grasas y de otro tipo de sustancias tóxicas que le van a deteriorar la salud progresivamente y lo van a envejecer a uno más rápidamente. No ejercitar el cerebro. Si usted definitivamente no hace el ejercicio mental, no lee, no llena crucigramas, no tiene una actividad mental regular, pues usted va a tener su cerebro envejecido mucho más rápidamente. Una mala nutrición, el exceso de peso, fumar deteriora la salud, causa cáncer, enfisema, envejecimiento de la piel, problemas cardíacos. Una actitud pesimista. Los pesimistas van a vivir menos, van a envejecer mucho más rápidamente. No tener una relación estable también, entonces las personas que son supremamente inestables, pues eso predispone a que mantengan un nivel de estrés mucho más grande y generalmente ya se ha estudiado que van a durar también menos. El alcohol, un vasito diario de vino tinto es supremamente saludable, pero hay gente que lo deja todo para el fin de semana y los junta todos y esto ya se convierte en algo perjudicial. Entonces el alcohol, un vasito diario de vino tinto o una copa de algún licor puede ser benéfico, pero el exceso pues va a traer este envejecimiento también prematuro. El estilo de vida, un exceso de trabajo, exceso de cargas que lleve uno sobre sus hombros, pues van a contribuir a que se envejezca uno mucho más rápidamente. Y lo otro es que cuando se presentan situaciones de cambio, usted no intentar cambiar para mejorar, sino persistir en estas situaciones que le van a generar a uno disconfort o mala salud física. El hecho de no cambiar esos hábitos saludables, pues van a hacer que se envejezca uno mucho más rápidamente. Entonces estas son unas 10 recomendaciones que les queremos dar a los televidentes también para que las tengan muy en cuenta, para que no se envejezcan tan rápidamente y lleguemos a una vida de adulto mayor, pero en unas excelentes condiciones. Bueno, y les recuerdo mi número de celular 310-3900-856 y mi correo electrónico dorisa3@hotmail.com. Doctor, entonces vamos a recomendarle a los pacientes, vamos a recomendarle a nuestra teleaudiencia que vamos a afrontar el día con alegría. O sea, vamos a vivir menos inflamados, porque es que nosotros, a medida que el tiempo transcurre, vamos obteniendo una cantidad de inflamación muy importante que va haciendo que nuestras arterias se llenen de arteriosclerosis, que nuestras articulaciones funcionen mal. Entonces, vamos a hacer que nuestra vida sea menos inflamada. Vamos a afrontar la vida con entusiasmo, vamos a tomar una muy buena cantidad de líquido, vamos a evitar los excesos en harina. Entonces recordemos, una sola harina por comida, ¿sí? Cuando nosotros consumimos una harina por comida, estamos haciendo que esa harinita nos vaya a hacer las veces de la carga energética que necesitamos. Simplemente vamos a hacer ejercicio diario, sin disculpas. Si no podemos salir al gimnasio, si está lloviendo y no podemos hacer la caminata habitual, o si tenemos mucha pereza de movernos hoy de la casa, bailemos una horita, ¿sí? Bailar implica escuchar la música y poderla cantar. Lo que tú decías ahora, repetir esa poesía tan importante, porque eso va a hacer conexiones interhemisféricas que nos va a volver a hacer recordar. Y cuando nosotros recordamos, entonces estamos evitando el alemán, o sea, estamos evitando el Alzheimer, ¿cierto? Vamos a utilizar unos zapatos que sean apropiados. ¿Para qué? Para que nos lleven donde necesitamos sin tener la disculpa de que nos están doliendo los pies. Cuando nosotros evitamos el sobrepeso, vamos a evitar dañarnos las rodillas, porque las rodillas son unas bisagras que nos sirven para desplazarnos, no para arrodillarnos, y ellas comienzan a sufrir, al igual que las caderas, con el sobrepeso. Vamos a tener un adecuado consumo de sustancias
que nos van a desoxidar y que nos van a quelar, o sea que van a sacar esos radicales tóxicos que acumulamos. Entonces vamos a tener como nuestro amigo diario el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Vamos a consumir una fruta antes de cada comida. Con esa dosis vamos a tener un nivel de ácido ascórbico que nos va a ayudar a producir colágeno, que nos va a ayudar a estar en mejores condiciones, nos va a ayudar a defender mejor del ambiente y vamos a tener una adecuada disposición con todo lo que vayamos a hacer. Es decir, cuando nosotros vamos a enfrentar el día, hagámonos un plan de lo que vamos a hacer en el día y no choquemos con ese día. Cuando nosotros no chocamos con ese día, nos vamos a estresar menos, vamos a tener menos radicales tóxicos acumulados y vamos a podernos sentir placenteramente en este planeta. Una pregunta que nos hacía Jorge dice que él sufre crónicamente de una rinitis, que le da mucha dificultad pues, para respirar y que cualquier cosa lo está alterando de manera permanente y que a toda hora es moqueando pues, y respirando maluco, y hasta las personas que están al lado también se molestan por los sonidos que tienen que hacer a toda hora con su nariz tratando de destaparla. Entonces, él dice que ha tomado loratadina, que es lo que le han mandado en la EPS, pero que él no tiene ninguna mejoría con esta sustancia. Pues le quiero comentar pues, a Jorge que definitivamente pues la loratadina es una de las antihistamínicos por ahí ya como de segunda generación o de segunda generación que le va a producir algo de mejoría, pero existen otro tipo de medicamentos que muy probablemente si su rinitis es tan severa que le pueden ayudar. Existen unos inhaladores de tipo nasal que están compuestos por algunos esteroides que deben ser complementados con algunos antihistamínicos de última generación, ya de tercera generación, que le van a producir un efecto mucho más fuerte y prolongado y que van a hacer que su rinitis pues, mejore notablemente. Existen también otras sustancias que se llaman los inhibidores de leucotrienos, que con el uso crónico pues también van a hacer que estos episodios de rinitis se vayan amortiguando y que vayan a ser mucho más leves y sea más manejable esta situación. Y hay otras sustancias que se están utilizando ya también mucho, que son los factores de transferencia. Estos factores de transferencia pues también le pueden ayudar muchísimo a que sus episodios de rinitis pues vayan mejorando. Si Jorge está interesado y nos está viendo y las otras personas que estén interesadas pueden llamar a continuación y les vamos a decir dónde pueden conseguir estos factores de transferencia como tal para mejorar estos estados de rinitis. Así que yo creo que ya hemos llegado al final de esta cita médica. Les damos las gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, por estar atentos ahí al programa y nos vemos el próximo viernes. Jorge, recuerde, las harinas y los azúcares y las gaseosas y los embutidos también son proinflamatorios y nos hacen producir mocos. Bueno, para ustedes una feliz semana y recuerden, el doctor Juan Carlos Hurtado y la médica Doris Amanda Henao Serna les desean una feliz semana.